A ver, primero que todo, vamos a ir viendo que en estas diapositivas vamos a empezar con un tema cultural, o sea, con un punto específico de cultura que me gustaría mostrarles y contarles solamente un poquito. No sé si alguno de ustedes por ahí identifica lo que está ahí de fondo, los colores de fondo. No, yo no veo la pantalla. ¿No se ve? O sea, error. Un momento. Sí se ve. Ah, no. A ver, voy a volver a compartir. ¿Ahora? No, sí es error mío. ¿Sí se ve o no se ve, chicos? Sí se ve. ¿Tú ya lo ves? ¿O quién me dijo que no la veía? Yo sabía. Mm, ¿Ya se No, ve? creo que es un glitch de mi teléfono. Ah, qué raro. Entonces, si quieres, intenta salir y volver a entrar. Era lo que Va. le iba a comentar. Mm, Luego a mí también me pasa y tarda. A veces Zoom se loca. Bueno, te vamos a esperar un segundo. Simplemente vamos a ir viendo, ¿no? Una representación artística de lo que muy importante para la cultura japonesa y sobre todo para el mundo en realidad, porque es una expresión que es considerada patrimonio de la UNESCO, ¿no? Y vamos a ir viendo bien, les voy a ir contando, porque luego en el video sale otra cosa, de qué trata. Estoy hablando del arte de Kabuki. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez esa palabra, Kabuki. Yeah. Kabuki forma parte Yeah. de la trilogía de lo que es las artes escénicas japonesas, junto con el teatro No y el Yoruri. ¿No? Yoruri es el teatro de las marionetas. El teatro No es este teatro tradicional y bonito e intenso que se aplica, que se hace en Japón. Y Kabuki es otro tipo de teatro, ¿no? En el cual también se intentan representar algunas obras en las cuales el tema principal es un poco la cotidianeidad de la vida y diferentes otros problemas o situaciones capaz un poquito no tan pesadas como las que se muestran en Kabuki, perdón, en el teatro No, pero las tres que les he mencionado son la trilogía de las artes escénicas en Japón, o sea, hablo de teatro de por sí y danza. Ahora, es tan importante a nivel mundial este teatro que es uno de las, no vamos a decir una de las primeras manifestaciones, porque una de las primeras fueron en Grecia, ¿no? Todo el origen, ¿no? De allá, de hace años y siglos y antes de Cristo. Entonces, no fue justamente en Japón donde inició, pero lo que sí fue que inicia Japón, este tipo de teatro, fue el hecho de caricaturizar de alguna forma ciertos personajes de su propia sociedad o de repente demostrar algunas formas de representación teatral muy distintas y un poco incomprensibles de repente para el ojo occidental, ¿no? De hecho, para entender este tipo de obras es necesario conocer la cultura del país y es necesario conocer a veces hasta la historia del país, ¿no? Porque muchas de estas obras, tanto las de No como las de Kabuki, de repente representan hechos históricos o momentos históricos o tienen un trasfondo, ¿no? Un fondo de base que no se dice, pero que se tiene que saber, ¿no? De repente, no sé, hablan, no sé, de momentos después de que muriera un gran samurái de la época Edo, o que muriera, no sé, un gran emperador, ¿no? O no sé, la historia de la segunda o tercera concubina del emperador de no sé qué época. Entonces, o sea, es necesario de repente saber de alguna forma la historia. Por eso es un poco, no es ir al teatro como sucede en Occidente, de repente solo para divertirse o llevarse una enseñanza de cosas que no necesariamente tenemos que ya saber, sino que es un teatro de introspección el teatro japonés, ¿no? Y eso le valió el título de ser uno de los teatros más tradicionales y más importantes a nivel del mundo, tanto que es patrimonio de la UNESCO, ¿no? Este arte de allá. Entonces, una de las aerolíneas principales del país, Japón, hace unos años, no sé, para quien viaja, sabrá que en los aviones te ponen a veces un video, ¿no? De seguridad, de safety video, donde te muestran qué hay que hacer en caso de emergencia y todo lo demás, ¿no?
Usualmente varios países han utilizado este video justamente para introducir un poquito su cultura o de alguna forma mostrar cosas del país a los viajeros, ya que usualmente son turistas, ¿no? Ya que usualmente son las aerolíneas nacionales que llevan a los países de origen, por así decir, ¿no? De origen de la aerolínea, justamente a personas de otros países, ¿no? Como turismo. Y justamente allí es donde los países intentan mostrar un poco, ¿no? Lucirse un poco con este tipo de videos, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en Francia ya lo hacen, en Dinamarca lo mismo, en otros países, ¿no? Es bastante común hacerlo. En México, en Aeroméxico no lo he visto, pero sí he visto mucha representación de la cultura de repente en las revistas o en cosas así de menús, o de repente también en la misma forma de vestirse de las personas a bordo. Pero Japón se había demorado mucho en hacer, nunca había hecho un video de este tipo, hasta que cuando decidió hacerlo, y esto se los cuento modo así de anécdota, eligió justamente a los personajes de Kabuki para mostrar este video, ¿no? Porque en los personajes de Kabuki pues se representa tal cual un poco la mitología, un poco también el medio estereotipo que se tiene hasta a ciertos personajes o cierta forma de comportarse de los japoneses. Y de alguna forma, pues es utilizar un arte suyo, un arte que cada vez está más en decadencia porque cada vez hay menos personas que van a ver el teatro kabuki y todo tipo de teatro tradicional. Pero utilizarlo justamente para exportarlo, ¿no? al mundo, ¿no? Y mostrarlo a los turistas, a las personas que utilizan la aerolínea. Entonces, ese video, ese safety video, se los voy a mostrar en la clase del día de hoy para que tengan así una noción global también de un japonés un poquito más formal, estructurado de modo muy amable y gentil. De hecho, creo que van a poder identificar una de las formas que ya hemos visto en el curso para pedir por favor algo o pedir por favor que no se haga algo. Entonces, solo quisiera mostrar justamente primero para que identifiquen lo que es los personajes de Kabuki, ya luego hablamos un poquito de eso, y ya luego también para que vean, ¿no? De qué trata el video. Así que sin más que añadir, vamos a pasar a verlo. ANA, Inspiration of Japan. Welcome on board. これより機内の安全についてご案内します。 May we have your attention for the following safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 脱出の妨げとなるため通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。 For a smooth evacuation, nothing should block the aisle or exits. 離陸着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。 Return your seat and table to the original position during takeoff and landing. ベルト着用サイン点灯中並びにお座りの間は常にシートベルトをお締めください。 Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。 To unfasten, raise the flap. 携帯電話などの電波を発する状態にある機器はご使用になれません。 Electronic devices emitting radio waves cannot be used on board. 電波を発しない設定に切り替えていただくか電源をお切りください。 Switch them to airplane mode or turn them off. 機内は通路を含め禁煙です。化粧室でのタバコは航空法で禁止されています。電子タバコもお控えください。 Smoking and the use of e-cigarettes is prohibited in the cabin, including in the aisle and lavatory. 次に非常用設備をご案内します。 We will now explain the emergency equipment. 酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。 Oxygen masks will drop down when necessary. マスクを強く引き寄せ鼻と口に当てて呼吸してください。 Pull the mask firmly towards you, place it over your nose and mouth, and breathe normally. ゴム紐を頭にかけ長さを調整してください。 Put the elastic band over your head and adjust it by pulling the ends. 緊急の場合は乗務員の指示に従い衝撃に備える姿勢をとってください。 In an emergency, brace for impact. 安全のしおりをご確認いただきご自身の姿勢を確かめてください。 You can check your brace position on the safety instructions card. お近くの非常口をお確かめください。 Please check your nearest emergency exit.
脱出の際には経路と非常口を示す明かりが点灯します。 Emergency lights will guide you to the exits. 乗務員の指示に従い行動してください。 Remain seated and wait for instructions. 脱出時の撮影は禁止です。 Photography is prohibited during evacuation. 手荷物は一切持たずに脱出してください。脱出の妨げやスライドを破損する恐れがあります。 Leave all baggage behind, as it may hinder evacuation or damage the slide. ハイヒールは脱いでください。スライドを破損する恐れがあります。 Remove high-heeled shoes, as these may damage the slide. スライドを使用する際は両腕を前に伸ばし上体を起こして滑ります。 Put both arms out, sit up straight, and slide down. 援助する場合はスライドの横に立ち体を引き起こしてください。 Help others up to their feet. 立ち上がりすぐに飛行機から離れてください。 Move away from the aircraft immediately. 救命衣は座席の下または横にあります。 A life vest is under or beside your seat. 袋から取り出し背当て布を後ろにしてかぶります。 Slip the life vest over your head. 両側の金具を前の留め金にかけ左右に引いて締めます。 Fasten the buckles and tighten the straps. 非常口または翼の上で前の引き手を強く引いて膨らませてください。 Inflate the life vest at the door or on the wing by pulling the red tabs down. 膨らみが足りない場合は両側のゴム管を吹いてください。 If you need more air, blow into the tubes. 座席ポケットの安全のしおりをご覧ください。 Please look at the safety instructions card in your seat pocket. ご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you have any questions, please contact a cabin attendant. はい、皆さん、どうでしたか？¿Cómo estuvo? Interesante. Todo es bien. ¿Pudieron identificar cuál forma se utiliza constantemente en el video para pedir por favor o no? ¿De Kudasai? La forma en te kudasai o la forma en nai de kudasai, exactamente. ¿No? Entonces, como es un contexto formal, no es un contexto formal y un contexto importante en el cual uno no solamente estás teniendo interacción con el cliente, con este contexto del viajero, sino también es la representación de una empresa, ¿no? De por sí, de la aerolínea, pues es un contexto formal y vamos a tener que tratar, ¿no? A la persona de modo coherente, o sea, usualmente, ¿no? De la mejor forma posible y que hasta para decir las prohibiciones se utilice el por favor, ¿no? No se utilice el tewai, que más en, no, eso no. Eso sonaría un poquito cortante, un poquito, ¿no? Muy tajante, de repente, pues no es la forma adecuada. ¿No? Ya saben que en Japón rige mucho esta situación de jerarquía, por ende, la aerolínea, en este caso, y toda su tripulación, pues probablemente está educada o está aconsejada de utilizar lo que sería el kenjogo, ¿no? Este forma de hablar humilde del japonés, cambiando los verbos y utilizando otras palabras un poco para bajar un poco de jerarquía ante al cliente, que sería quien tiene la jerarquía mayor. Entonces, la cuestión del lenguaje en este tipo de situaciones es muy, muy importante y es prácticamente necesaria, o de lo contrario, pues sería un poco extraño, ¿no? En su contexto. De hecho, es muy normal que por ejemplo, cuando van a un restaurante en Japón, ¿no? Y alguien los recibe, utilizan el verbo de bienvenido, no yokoso, o no konnichiwa, o no ohayo, sino que te van a decir irashaimase, que es una variación más formal del bienvenido y del adelante. Entonces, es toda una situación que poco a poco van a ir viendo. Esto se ve un poquito más justamente en N4 avanzado, o sea, ya casi al final de N4, que es muy complejo. Es básicamente cambiar todos los verbos que ya se conocen por otros, que son más formales. Por ejemplo, el verbo taberu cambia, no se utiliza en contexto formal. Tampoco el verbo nomu, tampoco el verbo miru. El verbo miru cambia a goransuru, ¿no? Son otras estructuras que de repente hay que tener en cuenta, ¿no? Y que se utilizan algunas en este video. Ahora, más allá de la cuestión lingüística, que me interesaba más o menos que ustedes identifiquen al menos la forma, no tanto las palabras, porque esto es un japonés muy avanzado y muy formal, sino que al menos las formas. Me interesaba también que vean los personajes del kabuki. ¿Qué han notado en esa representación de teatro? ¿Qué es lo primero que vemos aquí? El uso de La máscara.
El uso de máscaras. El uso de máscaras con diseños específicos, ¿no? En este caso, tenemos una especie de máscara que, según ustedes, ¿qué podría estar representando? ¿A una persona normal o a quién? Como, Mm, como a una persona, o sea, porque o sea, según yo, como alguien como un poco más arriba, como, no lo sé, como algo así me lo imagino, o sea, porque, bueno, alguien más especial porque traía su vestimenta y su máscara parecía como la cara de un zorro o algo así. La mm, vestimenta que tiene es o de shogun o de mm. samurái. Hai, so desu ne. Exactamente. Tiene justamente esta máscara, ¿no? Porque lo que sucede es que es la representación de lo que es la ira, ¿no? La representación de lo que podría ser justamente el enojo. Entonces, alguien que está con enojo y que siente, ¿no?, la necesidad de expresar el enojo o luchar por algo, es la representación del samurái, justamente como dice su compañero. Lo que tenemos aquí, esta primera persona, que es quien mantiene, ¿no?, la pintura y todo eso, debería ser en el teatro kabuki quien pelea, ¿no? Quien el que aprende justamente el arte las artes marciales justamente para defender algo. Luego tenemos otro personaje que aparece aquí, ¿no? Este personaje, según ustedes, ¿a quién representa? Parecería ser una geisha, ¿no? Parecería ser una geisha, pero de preciso, la geisha entonces, ¿de qué género es? Femenino. Femenino. Ahora, y aquí abrimos una paréntesis muy interesante para el nivel de cultura, y es que en muchos teatros, en mucha representación teatral, es más, me atrevo a decir que casi en todas las principales representaciones teatrales en Japón, no hay mujeres en el escenario. No hay mujeres en el escenario y ustedes dirán, ¿qué pasó allí? ¿Hay discriminación? Y yo les voy a decir con el dolor de mi corazón que sí. Por una simple razón. Y más que simple, es una razón histórica. El teatro siempre fue visto como algo muy elitista, muy culto en Japón, a comparación del resto del mundo, que de repente cuando alguien dice soy actor, viene un poco visto, no sé, hasta alguien dice y se atreve a decir, ay, pobrecito, ¿no? O sea, será, no sé, nada, demostrar, no sé, tendrá mucho problema, ¿no?, al momento de conseguir trabajo, qué sé yo. O sea, típico de prejuicios. En cambio, en Japón no. En Japón la profesión de actor es algo visto muy bien desde la antigüedad, es algo visto que era menos, que elevaba, ¿no?, a la persona a una cierta jerarquía, porque tenías que trabajar tus sentimientos y transmitirlos y hacerlos sentir a los demás. Y siendo un país que se rige tanto de la forma de comportarse, tanto de la forma de, 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 de ser transparente con su esencia y sentimientos, pues les dieron muchísima importancia a esto. Pero ¿qué sucede? Claramente no todo iba a ser de la misma forma. Con el pasar de los siglos, el teatro fue evolucionando y fue volviéndose muy específico en unas ciertas zonas. A veces habían, dependiendo del shogunato, o sea, dependiendo del gobierno de la época, a veces se le daba más prioridad, a veces no. Pero ya cuando de repente, antes, cuando era muy elitista y pues los únicos que veían los teatros eran la gente de la corte imperial, o sea, toda la gente, ¿no?, que formaba parte ahí de todo, vamos a llamarlo lo que hoy en día serían, no sé qué sé yo, los de alta alcurnia, ¿no?, los ricos, los más educados, esa gente, ¿no?, eran solo los que tenían acceso al teatro. Se fueron creando manifestaciones teatrales alternativas para la gente, ¿no?, que no tenía recursos para costear un espectáculo de estos. Esto hizo que también, junto con la llegada y con la masificación de la clase popular, o sea, antes solo los que tenían dinero eran los ricos, los de la corte, pues ahora poco a poco también comenzaban a tener mucho dinero la gente en común, ¿no? Los pobladores, porque de repente había mucho intercambio con otras zonas del país que antes no tenían acceso. Entonces, pobladores que tenían campos de cultivo intercambiaban más cosas, había mucho más dinero, por ende ahora también ellos querían teatro, también ellos querían tener acceso a diversión, que antes solamente era para la gente rica. Entonces, se comenzó a popularizar muchísimo esta situación en la cual habían teatros alternativos y por eso algunos shogunatos, algunos gobiernos, por así decirlo, prohibían las expresiones teatrales para no permitirles a ellos acceso a esta parte, ¿no?, del entretenimiento.
Lo cual hizo que poco a poco, entre una de sus tantas prohibiciones, prohibieron el hecho de las mujeres de participar allí. Y lo hicieron porque en un Tokio, más o menos del 1700, por allí, se comenzaron a ver lo que se le llaman los barrios del placer. O sea, zonas específicamente creadas, barrios cerrados. ¿Eh? Cuando digo barrios, literalmente eran cercados y habían casas y edificios dentro, con los cuales iban la gente adinerada o no también, para encontrar diversión, no solo, vamos a llamarla así, diversión física, para no utilizar otras palabras, sino también diversión que había estado prohibida en cierto momento, ¿no? Por el gobierno actual, o sea, teatro. Los famosos distritos rojos. Así es, así es. Entonces, si yo utilizo la traducción directa del japonés, de lo que es el barrio del placer. Entonces, allí, sí, pues, las personas que trabajaban allí mayoritariamente eran mujeres, pues ellas eran las que representaban las obras teatrales. Y eso no les gustó para nada al gobierno, así que hizo una ley en esas épocas que prohibió completamente el involucrarse de las mujeres en las artes escénicas. Entonces, había muchos personajes, tanto en el teatro no, como en el teatro kabuki, que necesitaban de roles femeninos. Y ante la prohibición de la inclusión de las mujeres en estos roles, pues los varones comenzaron a especializarse en roles específicos para representar o estereotipar de alguna forma a la mujer. En este caso, esto que ven aquí en pantalla, esta persona de aquí, está representando a una geisha, a una mujer japonesa, de cierta forma, y es un varón, ¿ok? Es de género masculino, es una persona de género masculino que representa a una mujer en el teatro, porque no, esto como fue antiguo, se empezó en la antigüedad, pues se perduró como forma tradicional y pues hoy en día ya no hay forma de cambiarlo, porque es así. Entonces, claramente hay otro tipo de teatro, que es el de estilo occidental, donde sí participan todas las personas, pero en el teatro tradicional no, no, solamente todo lo que ven ustedes delante del escenario son varones. ¿Okay? Y las figuras femeninas que ven pues son varones que han trabajado literal toda su vida para llegar a dominar esta forma este personaje que se les llama onnagata. Onnagata, que viene de la combinación de la palabra onna, mujer, y gata, silueta. Entonces, silueta de mujer es un tipo de personaje, ¿no? que estudian los varones actores lo estudian durante años. No estoy hablando de una cosa que me preparo el mes antes, no. Ellos prácticamente desde que son jóvenes saben y eligen que quieren representar ese rol en el teatro. ¿Sí? Entonces, lo estudian y lo trabajan durante años antes de siquiera poner pie en el escenario. Entonces, es muy interesante, muy importante y por eso justamente hay muchísima preparación detrás y por eso lo que les decía al inicio, ¿no? Es patrimonio de la UNESCO, es patrimonio de toda la humanidad esta representación teatral y es un poquito esa la explicación y el contexto global que les quería mostrar en la clase de hoy. ¿Sí? Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo sobre la cultura de Japón. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda o comentario. Bien. Yeah. Yeah. Perfecto. Bien, entonces, de mi parte sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana para continuar y empezar con el menú de esta diapositiva. Cuídense mucho. Matasta. Nos vemos. Matasta. Matasta, minasan.